Continuamos en la UNED y hasta ahora hemos estado hablando de diversas religiones en el mundo. Vamos a hacer un parón y luego continuaremos hablando con más religiones, pero antes vamos a hacer una conclusión de las religiones que hemos visto hasta ahora. La religión es algo más que meras ideas. La primera deducción, y la más evidente, la historia de la religión no es simplemente la historia de los extravíos de la inteligencia humana. Si la religión fuera solo un conglomerado de ideas erróneas acerca del mundo, su papel en la historia de la humanidad sería muy modesto. El hombre superó muchos puntos de vista falsos en su camino hacia el progreso, mas dado que esas concepciones obstaculizaban el progreso, el hombre las hacía polvo con cada paso que avanzaba en el conocimiento del mundo. La suerte de la religión fue distinta. Los conceptos fantásticos y falsos de que está saturada resultan sorprendentemente resistentes y como impenetrables para el conocimiento basado en la experiencia. Por ejemplo, si tomamos el cristianismo, el simple sentido común, sin hablar ya de la investigación científica, nos demuestra que el Antiguo y el Nuevo Testamento, así como los restantes libros cristianos, están llenos de burdas invenciones y de inocentes fantasías. Y sin embargo, muchos millones de personas, inclusive gente instruida, siguen creyendo en ellas. Por tanto, hay algo en la religión que da asidero a esas ideas falsas e incompatibles con el sentido común. El contenido de la religión no comprende únicamente las ideas fantásticas en la imaginación de la gente, sino también los ritos establecidos, las ceremonias obligatorias, los sacrificios, las prohibiciones, el tabú. La religión es, además, el código de moral y de derecho que forma parte integrante de la vida familiar y social y que con frecuencia se introduce también en la legislación, en la justicia e incluso en las relaciones internacionales. Son también los objetos materiales, imágenes, fetiches, iconos, templos y monasterios. También lo son determinados grupos de personas a ella consagradas con intereses creados en ella, desde los brujos y magos primitivos y los hacedores de lluvia hasta los actuales sacerdotes, monjes, obispos, patriarcas, muyans, rabinos y lamas. Por fin, la religión incluye también a las organizaciones clericales, los partidos políticos y los sindicatos de orientación religiosa, las escuelas religiosas y las facultades teológicas de las universidades. Hablemos de los representantes sociales de la religión. La fuerza de la religión radica sobre todo en que mucha gente y numerosos grupos sociales influyentes tienen intereses creados en ella, inclusive intereses puramente materiales. En que esos grupos y personas son parte inseparable de las clases dirigentes de la sociedad explotadora o de sus predecesores históricos. Claro que esto no significa que la religión fue inventada por los curas, como suponían algunos escritores antirreligiosos proclives a una solución simplista del problema. Nombremos a Jean Muir, Silvano Merchant en el siglo XVIII, hasta Enrique Heilermann en el siglo XX. Las raíces de la religión son más profundas. Ya en el régimen comunal ciánico, especialmente en su última época, como ya hemos visto, no faltaron personas especializadas en los ritos mágicos y del culto. Eran quienes conocían y conservaban las creencias mágico-religiosas. La aparición de esos especialistas fue una de las manifestaciones de la creciente división del trabajo social y el comienzo de la separación entre el trabajo intelectual y el físico. Estos especialistas fueron no solo los encargados de conservar las creencias religiosas, sino en grado considerable los creadores de estas. No es verosímil que las creencias tribales, ni siquiera las elementales, y por tanto compartidas, hayan nacido de buenas a primeras, espontáneamente, y en la misma forma en la mente de todos los miembros de la tribu. Esto sería un milagro, más fantástico que cualquiera de los religiosos. Las condiciones en que surgieron, en cada medio social determinado, o en cada tribu, eran más o menos las mismas, pero las creencias se formaron, o mejor dicho, fueron obra, producto, en primer término, de la mente de una o de varias personas. Luego se transmitieron de un individuo a otro, de padres a hijos, de los ancianos a los adolescentes. Existen razones suficientes para suponer que las ideas religiosas primero tomaban forma y luego se modificaban,
y se hacían más complejas en la mente de los especialistas consagrados. A este tipo de actividad, luego de ellos, pasaban al resto de los hombres. Por eso no es casual que en la mayoría de los casos los etnógrafos hayan recibido la información que les sirvió de base para la descripción de las creencias de un pueblo dado, de las brujas, chamanes y sacerdotes. Lo dicho no es, por supuesto, una regresión a las simplistas teorías del engaño, pues es sabido que los propios brujos, curanderos y chamanes, en su mayoría, creen ellos mismos, o por lo menos a medias, en lo que predican a sus fieles. Pero, personalmente, debido a su actividad específica, están más predispuestos a componer creencias y más interesados que nadie, incluso de manera puramente material, en conservar y consolidar esas creencias en la conciencia de la gente. En la sociedad de clases, la religión se convierte en instrumento, en el sentido directo y estricto de la palabra, de la opresión social, y no podría desempeñar ese papel si su contenido se redujera a puntos de vista erróneos sobre el mundo. Estos se desvanecen fácilmente por sí solos, la experiencia los refuta a cada paso. Es por eso que la dificultad para superar la religión no está en rebatir las ideas falsas, como imaginaban los educadores ateos burgueses. Detrás de esas ideas hay una tradición secular de normas de conducta y de ritos determinados. Además de esa tradición está la fuerza unida y bien organizada de las corporaciones sacerdotales y de la jerarquía eclesiástica. Esa organización eclesiástico-sacerdotal es la fuerza social directa que conforma la base y el apoyo de la religión. No hay necesidad de recordar que en la sociedad explotadora la religión misma es solo una parte de la poderosa organización de la clase dirigente y un aparato que ésta utiliza para la coerción ideológica. Tampoco debe olvidarse, por supuesto, la influencia psicológica directa e ideológica de la religión sobre la conciencia de la gente, acostumbrada por la tradición a buscar apoyo y consuelo en caso de cualquier inconveniente y en particular en las grandes desgracias. Esa tradición que se fue formulando a través de milenios se ha enraizado tan profundamente en la psiquis de la gente que hasta en el nuestro y en nuestros países socialistas, donde las raíces sociales de la religión han sido suprimidas y la autoridad de la Iglesia debilitada, muchas personas buscan consuelo en ella. De ahí que resulte evidente el papel conservador de real importancia que ha desempeñado la religión, y en parte sigue desempeñando en la vida del hombre, y no solo en la esfera ideológica, sino también en la vida diaria, la legislación, la política, la economía. La religión es un mal para los pueblos. Tal deducción resulta, por supuesto, bastante penosa. Qué pesado lastre, producto de una herencia inútil y francamente nociva, arrastra el hombre desde los primeros tiempos de su historia hasta nuestros días. Cuántas fuerzas materiales y espirituales inútilmente gastadas, ahogadas y silenciadas bajo el peso muerto de la fantasmagoría religiosa, de creencias y supersticiones absurdas y de ritos irracionales. Cuántos hombres han entregado y siguen entregando sus mejores fuerzas, inclusive su vida y la de los suyos, a espíritus y dioses inexistentes. Y cuántas guerras religiosas, largas y sangrientas, persecuciones y ejecuciones de personas que no pensaban de la misma manera, asesinatos por sospechas supersticiosas de brujería. A pesar de que en su mayoría esas guerras y persecuciones surgían a causa de intereses materiales, se inspiraban en ideas religiosas, y eran los motivos religiosos los que las hacían a menudo extraordinariamente feroces y sanguinarias. Castiga a los infieles, mueran los malditos herejes, destruid a los enemigos de Dios. Y si en nuestros días han cesado en la práctica las guerras religiosas o han perdido su anterior forma cruenta, la discordia religiosa subsiste aún. La religión, igual que antes, más que vincular entre sí a los hombres, los divide. Y cuando los une es solo para oponerlos más violentamente unos contra otros, como si la humanidad tuviera todavía poca discordias y enemistades. Por último, las tradiciones religiosas echan sobre los hombros de la humanidad trabajadora un enorme peso económico. Para ganar la protección de las fuerzas sobrenaturales, asegurarse su ayuda, el hombre supersticioso ofrece sacrificios en el sentido más literal de la palabra.
El campesino, Marí, degollaba su última vaca y la entregaba a los dioses. El pescador, Coriaco, mataba al perro, su principal riqueza. La fuerza de la costumbre y el miedo supersticioso inducen al hombre a entregar al mundo del más allá hasta sus últimos bienes, tras la vana esperanza de una recompensa material. En los antiguos estados orientales, numerosos esclavos y campesinos, agricultores y artesanos, adscritos a los templos, soportaban toda su vida un trabajo superior a sus fuerzas en beneficio de los sacerdotes. En la Europa medieval, casi la mitad de la población campesina feudal vivía en tierras pertenecientes a los obispos, monasterios y congregaciones religiosas y se agotaba trabajando en provecho de los parásitos eclesiásticos. Se consideraba que esos hombres servían a Dios. El campesino hindú aún ahora suele llevar su última rupia al usurero, al brahman, y gasta sus últimos ahorros para organizar el ritual obligatorio o el sacrificio. El campesino ruso, todavía hace poco antes del establecimiento del poder soviético, sabía que si se casaba un hijo, si nacía un niño, si moría alguien en la familia, si era Pascua o se celebraba alguna fiesta del trono, había que pagar al pope, aunque no hubiera con qué hacerlo. En los países capitalistas todavía suele ocurrir lo mismo. No debe olvidarse que la religión es un fenómeno social. No es el fruto del razonamiento abstracto de un filósofo primitivo, como lo imaginaba Edward Tylor, el creador de la teoría animista, ni tampoco un engendro de la fantasía especulativa de la mitología naturalista. La religión, en todo el transcurso de su historia, tuvo estrecha vinculación, y sigue teniéndola, con todos los aspectos de la vida social, desde la psicología social hasta la economía. Esta relación tiene dos aspectos. Por un lado, la religión es producto de las condiciones materiales de vida de los pueblos, pero es una imagen deformada de esas condiciones. Por otro lado, aparece como ejerciendo influencia inversa sobre esas condiciones materiales y sobre todos los aspectos de la vida de la sociedad. Examinemos en primer término un aspecto de la cuestión: las creencias religiosas como reflejo fantástico de algo real y verdadero en la mente del hombre. Esto es una verdad axiomática, no solo reconocida por los marxistas, sino también por muchos sabios librepensadores burgueses. Sin embargo, no se trata de reconocer esa verdad en forma general y abstracta, mucho más difícil es saber hallar, en cada caso concreto, las raíces de las distintas creencias religiosas y de los diversos ritos. Las raíces reales y terrenales de estas. Este es el objetivo principal, o uno de los principales, del estudio de la historia de la religión. Se puede afirmar, pues, con absoluta seguridad, que ese objetivo es mucho más importante que la descripción escrupulosa y exacta de las creencias y de los ritos. Aunque describiéramos decenas de esas creencias y rituales y lo hiciéramos en la forma más minuciosa, pero sin comprender cuáles son sus raíces terrenales, tal descripción, desde el punto de vista científico, y en el mejor de los casos, solo podría servir como materia prima para otro investigador. Los hechos presentados en los capítulos precedentes acerca de las ideas religiosas y de los rituales de distintos pueblos no nos interesan por sí mismos, sino en relación con ciertos hechos reales, de los cuales esas ideas y esos ritos nacieron como una imagen suya, pero desfigurada.